En verdad todavía no vamos a empezar con el nuevo tema, así que si quieres empezamos después acá. El práctico anterior, o sea, el práctico número 8 en el caso de esta semana, me comentan, así lo vemos antes de comenzar lo nuevo, que va a ser un poco denso, porque son conceptos de base de datos y como tienen tiempo hasta hoy para presentar el práctico, sería bueno que no se queden con las dudas y presenten todos el práctico número 8. Si ya lo presentaron, me pueden comentar. Y si lo presentamos y empezamos solo con el módulo 8. Bien. Mientras piensan, voy a ir viendo lo del módulo 9, de lo del módulo 8, práctico número 9. Así comenzamos con, esa, con ese práctico. Eh, bueno, si no hay ninguna duda, empezamos entonces con el módulo 8, que habla un poco de bases de datos. Como saben, las bases de datos es un concepto bastante grande. Hay de diferentes tipos. Acá vamos a ver un poco de las relacionales, que son las más comunes. Y vamos a ver un poco de SQL, que es el lenguaje de consulta por excelencia de las bases de datos relacionales. Y vamos a trabajar en Python con el motor que se llama SQLite 3, que es el motor que ya viene integrado con la librería estándar de Python, lo que nos permite poder utilizar una base de datos y hacer todo este tipo de consultas y aprender sobre todo sin necesidad de instalar nada más allá de Python, que esa es la gran ventaja de usar esto. La otra ventaja que tiene es que SQLite crea la base de datos en un solo archivo. Entonces ese archivo lo podemos compartir, lo podemos guardar, lo podemos subir a algún lado, volver a descargar y reutilizarlo. Entonces esa ventaja hace que también se lo utilice mucho en aplicaciones de celular, por ejemplo. Sí, se utiliza bastante también en SQLite 3. Eh, bien, ¿tienen alguna idea de lo que son las bases de datos? ¿Alguien vio algo? ¿Tiene alguna idea? ¿Escuchó nombrar base de datos? ¿Qué se imaginan cuando escuchan base de datos? Ahora voy a compartir un poco de la teoría que se subió sobre este módulo. Acá la verdad que está bastante bien explicado, hace una introducción a lo que sería la base de datos, después te menciona un poco los diferentes tipos y después ya habla del lenguaje SQL y cómo podemos implementar en Python. Así que la verdad que está bastante interesante este apunte, como para que puedan ver. Pero volviendo acá a los tipos, ven que acá menciona unas cuantas. La verdad que hay varias. Las más populares
seguramente son las relacionales. También tenemos las que son por documentos y orientadas a objetos, que también se han vuelto populares últimamente, también conocidas como NoSQL, porque no utilizan el lenguaje SQL. Eh, y bueno, básicamente una base de datos es un conjunto de datos ordenados de cierta manera. Bien, ¿cómo podemos ver cómo podemos utilizar una base de datos? Necesitamos utilizar lo que se conoce como motores de base de datos. Los motores de base de datos más conocidos son MySQL, PostgreSQL, SQL Server, de Microsoft, tenemos Oracle, de la empresa Oracle tenemos, bueno, MySQL es de la gente de Oracle también, lo compró hace un tiempo. Y esas cuatro son las más famosas de las que se usan en el día a día, en los trabajos y en las empresas y en todos lados. Eh, Luego, como les dije, tenemos SQLite que también se usa bastante por esa capacidad que tiene de utilizar un archivo para guardar esta base de datos. Entonces, las bases de datos se manejan como almacenes de datos donde internamente vamos a tener lo que se conoce como tablas. Las tablas, piénsenlas como si fuera un archivo de Excel, donde cada tenemos diferentes columnas y en cada columna vamos a ir guardando filas de datos. La gracia de esto es que podemos organizar datos que pertenezcan al mismo tipo. O sea, podemos tener tablas de personas, podemos tener tablas de animales, tablas de vehículos, tablas de cualquier cosa que queramos almacenar sus datos. Bien. Estas que vamos a ver se llaman relacional porque justamente todas las tablas que nosotros creemos las podemos relacionar entre sí para obtener datos mucho más enriquecidos. Eh, entonces, acá no vamos a ver porque es muy cortito el módulo, no vamos a alcanzar a ver, y creo que en los ejercicios tampoco están, cómo relacionar. Ah, no, sí, sí hay un poco de relación en el ejercicio 3 y 4. Entonces la idea al relacionar datos es justamente no duplicar los datos que ya tenemos. Bien. El ejemplo clásico que se ve ahí en el práctico es el de una factura. Nosotros si queremos guardar los datos de muchas facturas, podemos tener una tabla de facturas, pero si queremos guardar además qué es lo que se compró para cada factura, lo que se suele hacer es otra tabla con el detalle de esos datos. Entonces, eh, eso lo podemos observar como si fuera, a ver, acá no puedo no sé por qué. Eh, pero no hay problema porque tenemos acá, hay una, hay una aplicación muy buena que se llama Diagrams, que para hacer diagramas. Eh, y acá tenemos lo que se llama los diagramas de entidad-relación, que son un poco los diagramas que nos permiten justamente dibujar y ver cómo se vería una base de datos que nosotros queramos modelar. Bien, entonces, por ejemplo, este diagrama ya nos presenta cada una de clientes, órdenes y envíos y se ve cómo están relacionados a través de estas líneas. No es la idea ver esto se llaman diagramas de entidad-relación o DER. No es la idea del práctico ver esto porque ya sería un poco más, no digo avanzado, pero como que ya le metería mucho en ruido, entonces ya quizás es más fácil para lo que se quiere ver en práctico ir directamente al lenguaje. Pero esto es como para que se den una idea, yo lo muestro, cómo generalmente se diagrama
una base de datos donde cada tabla va a almacenar algún tipo de datos. Bien, ¿me van siguiendo hasta ahí? El, Acá, por ejemplo, tenemos columnas. Esto también. Acá tenemos tres columnas. Acá tenemos dos columnas. Acá también tenemos tres columnas. Entonces, para cada una de estas tablas vamos a poder guardar registros o filas de las tablas que van a tener eh, alguno o todos de estas columnas con algún dato. ¿Bien? Por eso se va formando como una especie de Excel donde tenemos las columnas y cada fila es un dato. Si lo llevamos al práctico anterior, cuando vimos los archivos CSV, también se pueden, los mismos archivos CSV también se los puede pensar como si fueran una tabla. Eh, entonces, la gracia de la base de datos es justamente tener diferentes tablas que nos permitan relacionar datos. Entonces, yo con el lenguaje SQL poder consultar diferentes tipos de datos, ya sea de esta tabla o de estas dos tablas o de las tres tablas, y armar la información que yo requiero. Bien, ya sea guardarla, consultarla, actualizarla o eliminarla, que son las cuatro operaciones básicas que se puede hacer eh, con SQL. Entonces, como para ir viéndolo un poco más en detalle, podríamos ir ya planteándolo con el práctico. Si nosotros nos vamos al práctico, vamos a ver que tenemos un ejercicio 1 que dice crear una tabla productos que contenga los datos que le permite a un bazar llevar el control de los productos que comercializa. Bien. Y me dice que productos va a tener ID producto, nombre producto, cantidad de producto, precio producto y categoría de producto. Con el código de conexión siguiente, realice la creación de la tabla en la base de datos productos. Entonces acá, como para, no, para que no sea solamente código, lo voy a crear acá, productos, y acá vamos a ver lo que se conoce como clave primaria. En las bases de datos, en las tablas de las bases de datos relacionales, se recomienda siempre tener una columna que sea una clave primaria. Bien, por eso en los diagramas esto viene resaltada esa columna, acá está negrita, me dice PK, que significa primary key, y esta columna es la que nos permite identificar unívocamente un registro de una tabla, o sea, una fila. La idea es que haya una columna que tenga un valor único para toda la tabla, para esa fila. O sea, si yo tengo la ID producto 6000, no sé si había algún ejemplo, pero no sé, el 600.540, la idea es que yo el ID 600.540 solo me aparezca en una fila. Entonces yo lo puedo usar para identificar cualquier registro de esa tabla. Bien. Entonces, por norma general, como estandarización, se suele usar el ID como identificador de la tabla. Bien, por eso tenemos el ID producto. Esta es otra estandarización que se suele hacer en las tablas cuando uno genera tablas en una base de datos, y es agregarle un sufijo, o sea, este guión bajo producto se lo conoce como sufijo, y nos permite que cuando nosotros consultemos los datos o los relacionemos, saber desde qué tabla vienen esas columnas. ¿Bien? Hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí en particular no soy tan fanático de los sufijos o de los prefijos, o sea, se puede hacer al revés también. Se podría decir producto ID o no, producto nombre, producto precio, o en este caso, como están acá como un sufijo, entonces dice ID producto, nombre producto. De hecho, lo vamos a ir ya agregando. Eh, entonces, de esa manera, si nosotros vemos esta columna en otro lado, ya cuando estamos haciendo consulta, podemos saber que efectivamente la columna nombre producto viene de la tabla productos. Esa es un poco la gracia y la idea de tener un sufijo. Entonces acá
aparte del nombre, se le suele poner el tipo de datos. Acá podemos poner en varchar. Los tipos de datos de las bases de datos son muy parecidos a los que ya vimos en los lenguajes, en el lenguaje Python, por ejemplo. Tenemos los que son los int, que son los números, tenemos los varchar, que serían los strings, después tenemos, y entre paréntesis le ponemos la cantidad de caracteres que va a soportar. Ahí, acá sí es un poco más importante. Después tenemos los float, que son para almacenar columnas con valores flotantes. Y en algunos motores también tenemos la posibilidad de guardar boolean. Un tipo de dato que no estaba presente en Python directamente, o sea, teníamos que usar una librería si lo queríamos usar. O sea, no viene en el lenguaje. Y sí está en los motores de base de datos, son los tipos de datos de fecha. Bien, tenemos los tipos date, tenemos los tipos timestamp, que nos permiten almacenar datos con una fecha. Puede ser una fecha hora, o un timestamp que justamente es un número que representa una fecha. Entonces, podría, vamos a ponerlo así, no me voy a organizar. Entonces tenemos nombre de producto, cantidad de producto, precio de producto y categoría. Entonces nos faltaría entonces después del nombre de producto va la cantidad. Entonces la cantidad va a ser un entero. Tenemos el precio, que va a ser un flotante. Y tenemos una categoría, y también la podemos poner como un batch. O este. Bien. Acá, si se fijan, también al costado, al lado del tipo, dice not null. Esto es algo que nos permite hacer SQL y es para decirle al motor que esa columna no puede quedar nula, o sea, no puede no tener ningún dato. En cambio, en los otros, si no le ponemos nada, el motor como que define que esas columnas sí pueden tener un valor nulo. Si no le ponemos ningún valor, van a tener un valor nulo. Así también, estos son como modificadores de las columnas. Tenemos varios, tenemos este que es el non-null. Tenemos también, le podemos poner un valor por defecto a las columnas. Es decir, si nosotros no le insertamos un valor directamente, le podemos poner un valor por defecto, que va a ser el que definamos acá con la palabra default. Por ejemplo, acá en cantidad, la cantidad de productos sería interesante que si no tenemos nada, le pongamos 0. Entonces, si nosotros no le pasamos la cantidad de productos, el motor internamente le va a decir que esta columna va a tener un 0 a cada región. Entonces, para no demorarnos mucho, la podríamos ir pasando a lo que sería el ejercicio, cómo se vería en el SQLite. Entonces, vamos a seguir esto. Entonces acá ya teníamos puesto del otro día. Ahora es todo esto. Entonces, necesitamos utilizar la librería de SQLite 3. Entonces, para usarla, directamente la podemos importar. Como ya dije,
viene dentro de la librería estándar de Python, así que la podemos importar directamente. Y luego necesitamos hacer una conexión. Bien. Luego con la conexión, lo que le decimos acá con esta función, SQLite3.connect, acá le vamos a pasar el nombre de la base de datos que queremos generar. En el caso de que de este archivo, como dije, SQLite3 trabaja con un archivo, ya exista, lo va a abrir, no lo va a volver a crear. En caso de que no exista, lo va a crear. Me voy a conectar y podemos ir viendo acá. Estos son los archivos y podemos ver cómo nos va a generar un archivo que se llama productos.db. Después, siempre para trabajar con SQLite3 necesitamos utilizar un cursor, que es como un puntero. Lo voy a poner aquí un puntero, que nos permite justamente trabajar con el motor internamente. Ese puntero es el que nos va a permitir ejecutar las consultas, o, bueno, principalmente ejecutar las consultas. Aparte del execute, tiene otras funciones como execute main, que lo podemos ver más abajo. Pero por lo pronto solo necesitamos que hacer un execute. ¿Y qué execute vamos a hacer? Vamos a ejecutar la consulta que nos permite crear una tabla. ¿Cómo se escribe eso? En el lenguaje SQL tenemos la función createTable y después tenemos este modificador que nos permite que no nos dé un error si la tabla producto ya existe. La idea es que solo me crea la tabla si no existe. Por eso viene el if not exist. Entonces le decimos que cree la tabla de productos y acá vamos a usar lo que vimos acá: y de producto, nombre de producto, cantidad de producto, precio de producto y categoría de producto. Entonces acá por convención se lo suele escribir el lenguaje SQL en mayúscula, pero no es necesario, la verdad. Las tablas también se suele escribirlas en minúscula, porque SQL no maneja muy bien el tema. Hoy en día sí, pero antes no lo manejaba muy bien el tema mayúscula, minúscula. Entonces era preferible tener todo en minúscula. Y ya quedó como estándar. Ahora sí pueden tener nombres de columnas y de tablas en mayúscula y minúscula, pero salvo que sea muy necesario para lo que quieran hacer, directamente lo ponen en el menú. Y esto es una convención que sí me gusta seguir, siempre en mayúscula, siempre en plural, porque se supone que la tabla va a guardar un conjunto, un producto, y del conjunto de todos los productos van a ser la tabla productos. Entonces, siempre las tablas en plural. No así las columnas, que como hace mención a una sola... sí, como las columnas hacen mención a un solo registro, a un solo producto, esas sí están en singular. ¿Bien? Esa es como la convención. Las columnas, las tablas en plural y las columnas en singular. Así lo tenemos bien identificado. ¿Por qué les digo esto? Porque lo más probable es que después uno ya no... Si bien hay programas que nos permiten trabajar con las bases de datos, o podemos tener un diagrama acá donde verlo, después cuando trabajamos directamente con el código, trabajamos con este tipo de lenguaje. Bueno, en general las tablas ya, una vez que las creamos, ya no las volvemos a crear, así que no tenemos esto. Pero las consultas, justamente para leer datos, para insertar datos o actualizar, van directamente en el código o con alguna librería que me permita hacer. Entonces necesito
lo que más voy a estar viendo son las columnas y los nombres de las tablas. Entonces necesito tener alguna convención que me permita acordarme fácilmente de qué estoy hablando. Estoy hablando de una columna, estoy hablando de una tabla. Y si estoy hablando de una columna, ¿a qué tabla pertenece? Cantidad, producto, precio, producto y categoría, producto. Esto es lo que yo digo, que no está tan bueno, por eso a mí no soy muy amigo de los sufijos y los prefijos, porque es medio redundante, ¿no? Tener que tener producto, 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 producto en todos lados, pero no es algo bueno cuando queremos saber de dónde viene esa columna. Entonces acá le ponemos que sea un integer y acá le ponemos que sea un primary key. Esto nos va a permitir que esta columna, aparte de ser de tipo entero, va a tener asociado un índice que va a decirle al motor que esa columna no tiene que ser única. Bien, entonces no voy a poder insertar más de el mismo ID producto más de una vez. Después tenemos el nombre producto, que va a ser un varchar. Esto es, se podría decir que son 100 caracteres. De ahí viene el varchar, una cadena, como un string, una cadena de caracteres. Entonces, este va a tener 100. Y le agregamos el not null para decirle al motor que no queremos que esta columna quede vacía. Entonces, si yo en algún momento intento insertar una fila para esta tabla y no tiene el nombre producto, me lo rechaza. Lo mismo con la cantidad de producto, pero acá en vez de simplemente dejarle not null, le agregamos el default, un default 0. El valor que le dan al default siempre tiene que ser una constante. ¿Bien? Si es un número, tiene que ser un número, si es un varchar, tiene que ser un string, y así. Si es un flotante, también tiene que ser un número, ¿no? No puede ser algo que sea variable. El precio del producto es un float. ¿No? Eso se parece mucho a los otros lenguajes, a los lenguajes de programación, los tipos de datos. También le decimos que no es null porque si estamos guardando productos necesitamos saber el precio. Y la categoría producto también un varchar, y acá le había puesto un default de mercadería, pero en verdad en este no me dice nada. Así que directamente no, para que también siempre tenga una categoría. Una vez ejecutado esto, podemos cerrar la conexión. Siempre tenemos que hacer un close de la conexión para no tener problemas, porque como trabaja sobre un archivo, necesitamos cerrar ese archivo. Bien. Entonces, si esto está bien, esta es la sintaxis para crear una tabla. Create table, exist. Este es opcional, lo podríamos obviar, no habría problema. El nombre de la tabla y después entre paréntesis va la definición de las columnas. Separadas por coma. Acá hay una coma, una coma y una coma. Y luego cerramos el paréntesis. Entonces lo ejecutamos y me dio que está ok. Y si vemos acá, nos generó un archivo productos.db. Entonces ya tenemos la base de datos productos.db, que acá habla de productos-db, BD. Así que podemos ponerle así. Y eso nos va a crear otra tabla, otro archivo. Entonces, ¿por qué les decía que era importante lo del if not exist? Porque si yo ahora ejecuto esto de vuelta, me va a dar un error. ¿Cuál error me dio? Que la tabla productos ya existe. Bien. Entonces, para evitarnos esos errores,
es que le agregamos el si no existe. Entonces, le agregamos esto, entonces solo me la trata de crear si es que ya no existe. Entonces ya tendríamos el ejercicio 1 resuelto. Hasta ahí van entendiendo un poco cuál es la idea. Imagínense, si lo vemos en el diagrama, imagínense como si tuviéramos esto y esto. Esta sería la base de datos, productos BD. Y adentro tenemos la tabla de productos. Entonces, pasemos al ejercicio 2, si es que van entendiendo. Cualquier duda me van preguntando. Acá les voy a hacer una aclaración, y es que en SQL el lenguaje se divide en dos sublenguajes. Un lenguaje que es para la estructura, solamente para la estructura, y un lenguaje que es solamente para la consulta o tratamiento de los datos. En lo que es estructura, ahí tenemos todo lo que es create table, o sea, todo lo que es create, tenemos create table, create column, alter column, add column, o sea, tenemos todo drop table y algo más, se va a estar add constraint y bueno, tenemos varias operaciones que podemos hacer desde el lado de cómo están estructuradas las tablas y las columnas y cómo están relacionadas. Y por el otro lado tenemos la parte de consulta propiamente tal, y que en esa la podemos identificar como solamente cuatro elementos. En la lectura de datos, la inserción, la actualización y la eliminación. También se lo conoce como CRUD porque viene de Create, Read, Update y Delete. Bien. Entonces, de ese lado del lenguaje son esas cuatro las operaciones básicas. Y las vamos a ir viendo en el ejercicio 2, porque justamente nos pide hacer esas cuatro cosas. Me dice, una vez creada la base de datos productos BD, la tabla productos, realice las siguientes actividades. Insertar un producto. Hacer al menos una consulta de búsqueda. Ejemplo, ver todos los productos cargados, ver productos con stock 0. Actualizar un producto y eliminar un producto. Entonces, si vamos al apunte, por ejemplo, podemos ir al apunte para ver cómo se hace eso. Acá nos habla, ¿ven? Acá nos da toda la ayuda. Me dice, acá está el código para insertar a un registro. Me dice insert into usuarios varios y me pasa todo. Y acá habla del concepto de commit. Entonces, volviendo acá, esto lo voy a eliminar. Entonces, comenzamos. Dice insertar un producto. Entonces, esta parte, estas tres líneas, siempre las tenemos que tener. Y esta también, la de cerrar. Entonces, esas cuatro líneas siempre las tenemos que tener. Y acá es como que vamos a poner lo que queremos hacer. Bien. Entonces, queremos
insertar un producto. Entonces, la forma de insertar algo en una tabla de una base de datos relacional es con insert. ¿Bien? Como la sintaxis de insert es insert into, y acá viene el nombre de la tabla donde queremos insertar. Entonces usamos productos y acá opcionalmente le podemos pasar las columnas que queremos insertar. No es necesario, si no le ponemos nada, le tenemos que dar los valores para todas las columnas que tiene esa tabla. Si queremos insertar solo un subconjunto, se lo tenemos que pasar acá. Como recomendación, yo siempre prefiero especificar las columnas directamente. Y también me gusta formatear un poco el código para que quede más bonito. Entonces lo vamos a poner así. Ya saben que la triple comilla me permite hacer string de múltiples líneas. Entonces vamos a poner insertar en productos, y acá me gusta dejar una nueva línea, y acá especificamos las columnas. Entonces ponemos ID producto, nombre producto, cantidad producto. Por ejemplo, acá cantidad de productos yo tengo un default de 0. Entonces, si no sé, quiero cargar un producto pero todavía no lo tengo, directamente podría obviar esa columna y no insertar. En este caso la voy a insertar para que tengamos más datos. Cantidad de producto, precio producto y categoría producto. Luego viene la palabra values. Bien. Y después de values vienen tuplas, así como las vimos en Python. O sea, son listas de elementos, entre paréntesis, donde están ordenadas de acuerdo a las columnas que están acá. Bien. Si nosotros obviamos esto, no lo tenemos, el orden es el orden de creación. Pero si lo especificamos, acá le podemos modificar el orden de cómo vamos a insertar los valores. Entonces, puedo poner 1. Y acá viene los varchar. Los varchar en SQL siempre van con comillas simples. Eso es importante. No pueden ir con comillas dobles. Las comillas dobles se usan para los identificadores. O sea, una comilla doble podría ir acá o acá. Bien. Pero si queremos hacer un string, un varchar, es con comillas simples. Acá, como tenemos todo en minúscula, no es necesario usar las comillas dobles. Si tuviéramos algo en mayúsculas, ahí sí es más útil. Y en algunos motores como MySQL también utiliza las comillas, estas comillas, las invertidas. Es que es algo bastante feo. Entonces, nombre de producto, esto es un bazar. Me decía en el ejercicio 1, así que ¿qué tiene un bazar? No sé, un cuchillo. Cuchillos. Un cuchillo de cocina. Vamos a tener de 100 la cantidad, el precio. Un cuchillo, ¿cuánto saldrá hoy en día? 300, 900 pesos, 700 pesos. 900,50. Y la categoría, entonces podemos poner acá cocina. Tenemos la categoría cocina.
Y con eso ya podríamos insertar un producto. Bien, yo lo pongo acá. Ah, no, me falta el commit, perdón. Conexión.commit. ¿Qué sería el commit? Es commit, creo que era confirmar. No, no estoy tan seguro. ¿Cómo se traduce commit? Pues creo que es cambio también. Pero lo que me está diciendo este commit es que yo lo que estoy ejecutando acá lo voy a guardar o grabar en la base de datos. Si yo no le pongo este commit, no se me va a grabar nada. Bien. Esto es importante el commit para este tipo de consultas, para los insert, cuando veamos los update y luego cuando veamos los delete. Para los select no es necesario y para estos que son las operaciones de creación de tabla, de modificación de tabla, tampoco es necesario el commit. Pero luego vamos a ver que es interesante, por qué es interesante tener el commit. Bien, en algunos motores se le puede activar un auto commit, o sea, un commit automático, y que puede ser un poco peligroso y nos puede llevar a problemas. Si ejecutamos esto, entonces ahí salió todo bien, no hubo ningún problema. Y vamos a pasar a la consulta antes antes de volver a probar la inserción. Entonces hacemos esto, copiamos esto también. Entonces, como dije, para la consulta no es necesario eh, el commit. Pero para la consulta ahí tenemos otra función. Bien, entonces la vamos a ver directamente acá en el apunte, donde dice lectura de datos. Bien, entonces, aparte del execute con la consulta en sí, luego tenemos que obtener los registros desde ese cursor, desde la consulta que se ejecutó. Y para eso tenemos diferentes funciones. Las dos principales son fetch one, que es para obtener un solo registro, y fetch all, que es para obtener múltiples registros. Entonces, vamos a agregar eso. Entonces hacemos puntero punto execute. Y acá otra vez y acá vamos a ver cómo es la sintaxis de la consulta de datos, la lectura de datos. Es con select y luego van las columnas que yo quiero seleccionar. Todos los motores SQL nos permiten, aparte de escribirle las consultas, las columnas acá, nos permite también usar algunas funciones del motor y si no, también podemos usar un comodín o wildcard, que es el asterisco. Esto nos dice que seleccione todas las columnas. Luego viene el from, la palabra from, y ahí le decimos de qué tabla vamos a querer leer, seleccionar datos. Entonces, esto se lee parecido al bien, seleccionarme todo, esto sería como todo, desde y va a la tabla. Bien, acá mencionaba ver todos y ver los productos con stock 0. Entonces, acá ponen los productos y va a ser igual a entero punto fetch all
y luego podemos, esto ya es una lista, esto se supone que cuando me traiga cosas me va a traer una lista de, a ver si me da la ayuda acá. Pero va a devolver una lista con tuplas. Cada uno de los registros va a ser una tupla de la tabla. Entonces, eso como es una vista, lo podemos iterar como hemos venido haciendo con cualquier otra lista. Entonces, si lo ejecutamos, no falla nada. Vamos a ver el producto que insertamos. 1, cuchillo de cocina, 100, el precio y la categoría. Obviamente acá ya tenemos una tupla, entonces ya podemos hacer diferentes formas de mostrarlo para mostrarlo de una mejor manera si quieren. Pero como les mencionaba, acá no tenemos que usar el asterisco, podemos usar directamente el nombre de las columnas. Entonces yo quiero decir que el nombre del producto, quiero la cantidad y el precio. No me interesa nada más por el momento. Entonces acá me va a devolver en el cuchillo la cantidad y el precio. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Entonces, con un solo producto, la verdad es que queda un poco triste. Así que vamos a volver un poco acá atrás a la parte de inserción. Y vamos a ver qué pasa si yo quiero volver a insertar este producto. ¿Bien? Si yo vuelvo a ejecutar, me da un error y me dice que estoy falló la restricción de unique en la columna ID Product. Esto es porque al ID producto, cuando lo creamos, si se acuerdan, pusimos que era una primary key. Entonces eso ya nos crea la restricción de que no podemos insertar más de un producto con el mismo ID producto. Entonces, nosotros, si queremos insertar otros productos, le tenemos que dar otro ID. Acá vamos a poner cucharón, que tenemos 50 y que va en 200. Y acá esto es muy lento, obviamente. Podemos hacer otra forma de insertar. O sea, podemos insertar de a uno, es muy. Entonces se puede hacer este tipo de cosas e insertar varios. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6, 7. Esto también se estará imaginando que es molesto de hacer si tenemos una columna que solo va aumentando de a uno. Lo podría hacer el motor, y sí, efectivamente el motor también lo puede hacer. No recuerdo exactamente cómo se hace en SQLite, así que lo podríamos investigar un ratito. Pero la idea es que este tipo de columnas que son un ID incremental, o sea, que empiezan un valor generalmente en 1 y va aumentando de 1, los motores ya los tienen incorporados. En MySQL se llama autoincrement, entonces acá le ponemos que, aparte de ser primary key, le ponemos que es autoincrement y ya solo el motor lo va inventando y no tenemos que nosotros pasarle el valor para ese root, lo podemos ignorar. En PostgreSQL hay un tipo de dato específico para eso que se llama serial. Entonces los tipos de datos serial son los que van aumentando de uno. Bueno, para
en estricta verdad se puede ir aumentando la cantidad que uno quiera, después solo puede configurar. Pero por defecto, no sé qué otra cosa sería 700, 185 con 90 y no se me ocurre nada, así que si se le ocurre alguno me avisa. Entonces, ahora sí, si ejecutamos esto, no va a dar ningún error. Bien. Si yo vuelvo a ejecutar esto, me va a volver a dar el error y es un error de integridad. Entonces, como ya vimos la parte de try except, podríamos usar un try y un except para esto, para que no nos falle. Entonces le agregamos un try, todo esto va adentro del try, o sea, si sale bien, ejecutamos y hacemos el commit. Si no, acá tenemos que usarlo de SQLite 3, el integer. Si falla, podemos poner así. Si falla, vamos a imprimir el error, pero vamos a hacer un rollback. ¿Qué es un rollback? Es una vuelta atrás de lo que estuvimos haciendo. Bien, la idea es que si alguna de las cosas que hicimos eh, falló, me hago un rollback de todo, entonces nada quede inconsistente. Eso es muy importante en las bases de datos relacionales. Siempre lo que se trata de hacer es que tener datos consistentes. Entonces, no es bueno insertar a medias o dejar cosas sin insertar. O, o, por ejemplo, si esto en vez de hacerlo en un solo execute, lo hubiera hecho en 4 execute diferentes y uno solo de esos falla, si no le hiciera esto, me dejaría insertado los que sí se pudieron y los que no se pudo fallaría. Entonces, la idea de hacer de utilizar esta estructura de try y except con un rollback es que en el caso de yo acabe hacer más, más execute, si yo acá sigo haciendo otro execute, ninguna de las cosas que yo haga quede guardada en la base de datos, sino que o se ejecuta todo bien o no ejecuto nada. Bien, así siempre mantengo la consistencia de la base de datos. Entonces, si volvemos a probar, me muestra el error, pero no falló. Y no insertó nada. Entonces podemos volver a consultar y deberíamos tener el resto de los productos. Cuchillo, cucharón, olla, balde y cepillo. Entonces acá podemos ver la otra parte que nos decía en el ejemplo. Decía ver los productos con stock cero. ¿Cómo podemos ver los productos con stock cero? Necesitamos una forma de condicionar la consulta de datos. ¿Bien? Y eso se puede hacer con la palabra where. ¿Sí? Where es lo que nos va a permitir de acá darle condiciones para que tenga que cumplir los datos antes de obtenerlos. Esto se parece mucho al otro where, no, al while, por ejemplo, o a un if, donde teníamos el if y la condición. Acá tenemos where y acá vienen las condiciones. Podemos tener más de una condición y también tenemos el and y el or para ir
concatenando condiciones. Entonces, si quisiéramos ver el stock 0, tendríamos que ver que la cantidad de productos, sea igual a 0. ¿Bien? En este caso, como este no es un lenguaje, no tenemos el igual igual, sino que directamente el igual. Acá la única que cumple eso es olla, así que si lo ejecutamos deberíamos ver olla. Bien, entonces nos muestra la olla. Pero podríamos decir, bueno, no, quiero ver los productos que sí tengan datos, que sí tengamos en stock. Entonces podemos poner los que tengan mayor a 0. Entonces vamos a ver todos los demás. Pero no quiero ver solo los que tengan stock, sino los que tengan el precio arriba de 200. Entonces le podemos poner precio producto sea mayor a 200 o a 250. Entonces vemos que solo nos muestra el cuchillo que cuesta 800 y el balde que cuesta 320. Bien, entonces de esa manera con el web podemos ir concatenando condiciones para filtrar los datos de cierta manera. No solo aplicable a las columnas de números, sino también podemos usar una columna con varchar. Por ejemplo, queremos ver solo los de cierta categoría, entonces podemos hacer categoría producto cocina. Entonces nos va a mostrar solo los productos de cocina. Ahí queremos ver solo los de limpieza y vemos los de limpieza. Entonces de esta manera es como después usted usando una base de datos y después pasándolo a un sistema, después podrían tener también ese tipo de comportamiento en su sistema. Decir, bueno, quiero filtrar todos los productos que sean que tengamos en stock, que además sean de esta categoría. Y, bueno, se pueden imaginar, por ejemplo, ya llevado a una escala mucho más grande en cómo funciona un poco Mercado Libre, por ejemplo. O sea, Mercado Libre, cuando uno le va poniendo filtros, internamente llega un momento en el que hace algo similar a esto para obtener los productos. Esa es una escala muy grande, así que utilizan otro tipo de cosas además, pero en una tienda más chica, algo mucho más chico, todavía no utilizan directamente cosas así como esto. En un e-commerce mucho más chico, de una tienda, se pueden utilizar cosas como esto. Después, cómo ustedes muestran esto, ya depende de otra cosa. Bien. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Si tienen alguna duda, vayan preguntando, porque no va a haber más clases de base de datos, entonces es bueno que se saquen todas las dudas. El próximo miércoles es feriado, así que creo que lo vamos a juntar con la comisión 5B el lunes. Así no pierden la clase. O sea, si no pueden venir el lunes, si no pueden estar el lunes, ahí después avisen y pueden ir a una clase de consulta algún otro día como para recuperar esa asistencia. Pero en principio va a ser el lunes a la misma hora en el link de la comisión 5B. Si no hay dudas con esto, ¿sí? ¿Las clases siguen después del examen? No, 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 No. no. Esta es la última clase con un práctico que tienen que entregar
Después la próxima clase, bueno, podemos repasar algo de esto si todavía no lo terminaron. Y vamos a ver, creo que Hit, algo de Hit, que es bastante útil, pero no tiene un práctico asociado, así que es solo para aprender. Y luego creo que hay una clase de consulta solamente. Va a haber una clase de consulta previa al examen final, donde ahí podemos repasar cosas más viejas si necesito. No, el miércoles no hay clase porque es feriado, salvo que lo cambien, la verdad que no sé. Creería que es feriado el miércoles, o saben si lo movieron. Capaz que lo movieron al lunes, entonces el lunes no hay clase y el miércoles sí. Pero el 8 de diciembre es feriado. Bien, ahí tengo que averiguar bien. No sé si Nicolás sabe algo, pero en principio tengo entendido que el miércoles es feriado. Y si el miércoles es feriado, tendremos que tener clase el lunes. ¿Sabes algo, Nico? No, no sé nada, Sí, no dijeron nada por lo pronto. por lo pronto, bien. Pero, ¿y no sabes si lo movieron tampoco al feriado? No, tampoco. Tampoco. Sí, porque es miércoles 8, es feriado. Entonces, si lo mueven al lunes, bueno, no hay ninguna reprogramación. Igual ya le vamos a estar avisando por WhatsApp. Si no están en Discord, también estaría bueno que se unan al Discord. Ahí también hay muchos chicos de otras comisiones participando. Hay diferentes profesores también. Así que está bueno como para, para socializar y preguntar cosas que no entiendan y ver otras cosas que hicieron otros chicos. Eh, bueno, ahora nos queda actualizar un producto y eliminar un producto. Esto se hace de la misma manera, así que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, pero acá en vez de insertar, lo que vamos a hacer es una update, que es una actualización. Entonces, como la sintaxis de update es update y acá viene la tabla. Update producto, y luego viene la palabra set, entonces productos, set, y acá, a mí me gusta ponerlo así, update productos, set, y acá va la columna que queremos actualizar. Supongamos que nos llegaron ollas, entonces queremos actualizar cuántas ollas nos llegan. Entonces podríamos poner acá cocina para ver la olla y vamos a poner el ID producto. La olla es el 3. Ahora le explico por qué necesitamos saber eso. Entonces nos llegaron ollas, entonces queremos insertar cantidad de producto. Nos llegaron 35 ollas, entonces ponemos 35. Y luego, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá sí o sí, en verdad no es así, es opcional, pero para que lo aprendan así, sí o sí siempre pongan un where. ¿Por qué? Porque necesitamos filtrar a cuáles filas de esta tabla se le va a actualizar el campo de la columna cantidad de producto a 35. Si no le ponen nada, si no le ponen el where, se va a actualizar todo. Y no es lo que queremos y no es lo que nunca quieren hacer. Así que incluso cuando quieran hacer algo todas las tablas, les recomiendo que pongan un where que sea con una condición que aplique a todas las filas. Pero no hagan nunca update sin where. La misma recomendación va para el delete.
Entonces, ¿cuál es lo mejor? ¿Qué condición es lo mejor para hacer update y delete? Es utilizar la clave primaria. ¿Bien? Por eso yo puse el ID producto. Porque eso nos asegura que solo vamos a estar afectando a una fila, a la fila donde esa clave primaria corresponde. ¿Podríamos poner otra condición? Sí. Podemos poner una condición que aplique a más de uno. Podemos poner una condición, por ejemplo, vamos a ver otros ejemplos de update y ahí van a ir viendo. Pero siempre que queremos actualizar una sola fila, lo mejor es la clave primaria. ¿Bien? Entonces, ID producto igual a 3. Entonces acá también tenemos que hacer lo mismo, porque acá también podríamos tener un error al actualizar y si no queremos que nos falle, le podemos agregar este try except y que no haga nada en caso de que falle. Actualizamos y si volvemos acá a ver los datos, vamos a ver que Olla ahora tiene 35. Bien, ahora puede decir, no, la verdad que con la inflación los precios ya quedaron desactualizados, necesitamos aumentarle un 15% a todos los productos de cocina y un 20% a todos los de limpieza. Entonces ahí tenemos que usar otra condición. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Podríamos decir, precio producto va a ser, acá ya no podemos poner un número porque tendríamos que saber cuánto valía la olla y hacer el cálculo con el 15% y ponerlo acá, lo cual sería muy poco práctico. Lo bueno es que este QR nos permite hacer este tipo de cosas, muy parecido a lo que hacíamos con Python directamente. Le vamos a decir que precio producto va a ser igual al precio producto que ya tiene, pero multiplicado por 1,15, por ejemplo. Bien. Esta multiplicación nos va a dar, le va a aumentar el 15% a este precio. Pero a cuáles le queríamos dar el 15% a los que eran productos de cocina. Entonces acá hacemos esa condición. Categoría producto sea igual a cocina. Entonces ejecutamos. Y si ven acá están los precios antiguos, 800, 200, 530. Si ejecutamos, ahora tenemos 920 con muchos decimales, 230 y 610. Le aumentamos el 15% a cada. Después dijimos que a los de limpieza le queríamos dar un 20%. Entonces ponemos 20. Ejecutamos, sale todo bien. Y vemos lo de limpieza y ahí vemos que se actualizó el precio. Entonces, de esta manera, con esta sintaxis, nos permite utilizar el valor que ya teníamos en la columna para aplicarle alguna operación. Acá SQL también tiene round, así que también podríamos haber usado el round como para sacarle los decimales, pero como una regla no estricta, en general los datos de la base de datos los dejamos así como están y si queremos los limpiamos o le hacemos modificaciones desde el código. Entonces, después en el código podríamos poner que me lo redondee o le haga algún otro cambio.
Bien. Entonces, siempre el set, acá va el update, la tabla, después va el set con las columnas. Acá también me acepta más de una columna. Eh, en este caso, no, no se me ocurre algún otro ejemplo bueno como para actualizar más de una columna, pero se puede, o sea, nosotros podemos actualizar eh, actualizar varias columnas de una sola vez. Acá puedo darle otra cosa, como decir, se me, se me acabaron todos los productos de limpieza, así que le voy a aumentar el precio y le voy a poner 0, o para que no se vea. Entonces, se puede hacer esto, agregar más de una columna. Y obviamente acá las condiciones también podemos tener más de una condición para ir filtrando los productos. Lo bueno de Apple es que no falla si la condición no se cumple. ¿Bien? Si usted tiene una condición que, que no encuentra ningún producto con esa condición, Update no tira un error. No es un error hacer una actualización sobre 0 filas. Y eso es una gran ventaja. Entonces, si yo acá pongo otra categoría, juguetes, eh, no va a fallar, ¿ves? No es que falló y fue por el Excel, sino que directamente no hizo nada. No es un fallo porque no teníamos esa categoría. Entonces, no hay ningún problema. ¿Qué pasa ahora? Voy a crear una tabla, una columna extra y de paso voy a mostrar cómo sería eso. Supongamos que queremos copiársela. Supongamos que queremos agregar una columna. Yo puedo hacer un alter table, el nombre de la tabla, alter table, y acá ya no va esto, sino que va lo que queremos hacer, a column, y voy a agregar esto, precio venta. Ahí. Bien. Entonces quiero tener un precio que va a ser el precio mío, con el cual yo lo compré, y un precio de venta con el que lo voy a vender al público, por ejemplo. Entonces, como ya tengo la tabla creada, en vez de volver a eliminar todo, volver a crear, volver a cargar, podemos hacer un alter table y agregarle una columna. Entonces, esta es la sintaxis. Alter table, o sea, alterar o modificar tabla, productos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué modificación le vamos a hacer? Agregar una columna. Como la sintaxis acá, igual que con la creación. El nombre de la columna y el tipo. Y acá le podemos dar los modificadores si quisiera. Entonces, si ejecutamos esto, ahí está. Entonces, acá en el select podemos poner precio venta y deberíamos ver, acá voy a poner todos, le voy a pegar el word y vamos a ver que tiene none. Eso es porque internamente lo que tiene esa columna son valores null, pero al pasarlo por la librería de Python, el tipo de dato null en Python es none. Entonces por eso vemos none. Bien. Entonces, yo podría decir, bueno, ¿cómo va a ser mi precio de venta? Bueno, mi precio de venta va a ser
precio de venta va a ser el precio del producto con, con el IVA, que sería el 19%, y más no sé, un 20% de ganancia. Entonces va a ser el precio mío, el precio del producto, más un 39%. Bien, el 19% del IVA más el 20% de ganancia. Entonces acá le ponemos 39. Y acá yo quiero a todos agregarle eso. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer que se actualice todos? Es una opción es Cineware, que no la hagan, no la hagan nunca, porque pueden hacer una update malo. Y la otra forma es elegir una condición que siempre se cumpla. Bien, entonces, ¿qué se le ocurre que podría ser una buena condición para que me afecte a todas las filas? Sí, a ver si me van siguiendo un poco. ¿Qué se les ocurre que podrían poner como condición para que todas las filas se les actualice el precio de venta del producto? Que tenga precio. Me gusta, me gusta esa condición. Entonces, que, que la cantidad del producto, o sea, que tengamos ese producto, podría ser una opción, la cual no es tan buena porque si después me llega el producto, tendría que cargarle el precio de venta también. Eh, Otra buena es la que dijo el compañero, del precio del producto. Pues podríamos decir que si el precio del producto es mayor a cero, que me lo actualice. Entonces con eso nos podríamos asegurar que todos los productos que tengan un precio se le va a actualizar el precio de venta. Podríamos usar también el ID del producto. Como nosotros sabemos que el ID empieza en 1 y va aumentando, podemos decir que el ID del producto es mayor a 0, que lo actualice. Entonces, la idea es encontrar una condición que afecte a todas las filas sin tener que evitar el where. La idea es que nunca eviten el where. Entonces, precio del producto mayor que 0 y actualizamos el precio de venta. Se ejecutó correctamente, entonces vamos a ver y ya vamos a ver que tenemos acá nuestro precio de venta calculado. 828, 534 y 310. No sé por qué. Sí, está bien. Estaba dudando un poco, pero no está bien. Bien, entonces esa es una manera de crear una columna que no teníamos, que va a estar basada en otra columna y la actualizamos toda de una en una sola expresión. Y vamos a faltaría el delete, así lo vamos a agregar acá. De hecho, lo vamos a copiar a este. Y acá vamos a tener que hacer el delete. O sea, el delete no tiene set. En ese sentido se parece más al select. La sintaxis es delete from. Entonces, eliminar desde productos
la tabla where, la condición que nos va a permitir eliminar. Y acá otra vez la misma recomendación. Soy un poco cargoso con esto, pero si alguna vez les toca trabajar con la base de datos y se olvidan del where, la van a pasar muy mal. Así que tengan siempre presente en la cabeza, nunca se olviden de la misma recomendación que con el update. Si queremos eliminar un elemento, siempre lo mejor es usar la clave primaria. En este caso sería el ID producto. Y si quieren eliminar más de una fila, ahí ya pueden usar otras condiciones. ¿Bien? Una condición que sea, en este ejemplo, por ejemplo, la categoría, el precio o la cantidad. Si queremos eliminar los que tengan cero de stock, lo vamos a eliminar porque ya no los vamos a vender. Entonces podemos usar este tipo de condiciones. Pero por ejemplo, ya el cuchillo de cocina ya no lo tenemos, ese cuchillo de cocina, ahora vendemos otro cuchillo de cocina y este no lo vamos a vender nunca más por alguna razón y lo queremos eliminar. Entonces ponemos acá el ID 1, que es el cuchillo, y lo eliminamos directamente. Si vamos a la consulta de datos, vamos a ver que ya no está el cuchillo. Bien, esto es bastante peligroso, si se quiere decirlo de alguna manera, porque justamente nos eliminó la fila y ya no existe, ya no hay. Que me traiga que me traiga todos los datos con tal columna en falso o en verdadero. Bien, entonces de esa manera lo estamos eliminando de nuestro sistema, ya no nos aparece en el sistema, pero el registro internamente en la base de datos sigue existiendo. Entonces de esa manera podemos recuperar datos. Bien, entonces el delete, si se prefiere hacer la eliminación blanda o soft delete, como se le suele llamar. Bien. Entonces el delete no tiene mucha más ciencia, es solo las condiciones para filtrar, así que no vamos a ver mucho más. O sea, podríamos seguir eliminando los productos, no hay problema. Por ejemplo, eliminamos todos los de limpieza porque ya no vamos a, nos cambiamos de rubro, ya no vamos a vender nada de eso. Y si vamos acá, ya vamos a ver que no tenemos nada de limpieza. Bien, pero no tiene más ciencia que eso. ¿Cómo podemos combinar esto con programación? Y bueno, ahí ya se pueden estar imaginando que de esta forma, que es un poco rústica si se quiere, porque estamos acá tirando el código SQL directamente. Acá podemos tener nosotros variables y acá podemos utilizar lo mismo que hacíamos antes. Muy bien. Acá delete tiene el mismo comportamiento que update. Si no encuentra nada, no hace nada. Así que eso es algo bueno. ¿Ven? Entonces ya de esa manera podemos ver que podemos empezar a
a cambiar el comportamiento de las consultas con variables que vienen de afuera. ¿Bien? Esto ya les tendría que dar una idea que si lo podemos escribir acá, podemos también pedirlo por teclado, puede venir de otra función y todo lo que ya fueron viendo a lo largo de estas semanas. ¿Alguna duda hasta acá? Estas serían las cuatro operaciones básicas de SQL. El insert, select, update y delete, que como les dije también se les suele llamar CRUD, porque el select es el read y el insert es el create. Entonces es create, read, update y delete. Entonces es CRUD. Si no tienen ninguna duda hasta ahí, vamos a hacer un pequeño break, así pueden despejarse, ir al baño, tomar agua, lo que sea. Y en 10 minutos volvemos y podemos ver ya sea algún otro ejercicio o si tienen alguna duda eh, o tienen alguna duda del práctico anterior, algún chico que estaba medio perdido y no terminó el trabajo que tienen que entregar hoy, también podemos ver algo de eso. Muy bien. En 10 minutos a las 19:48 tengo yo, ahí volveremos para, eh, para continuar viendo cualquier duda que tenga. ¿Pueden escucharme bien? Eh, ¿Tienen alguna duda de lo que estuvimos viendo? Gracias. ¿Me pueden comentar si tienen alguna duda, ya sea por chat o hablando? Así la podemos ver. Genial. Si no hay dudas, podemos ver algo más y vemos si hay algún ejercicio que, no- que sea más complicado y lo podemos plantear por lo menos para que les sea más fácil después hacerlo solos. Voy a compartir. Acá algo que estaba viendo, es que era lo que le había comentado que estaría bueno ver, es que SQLite 3 por defecto, si nosotros a una columna le ponemos que es primary key, internamente ya a esa columna la hace tener un autoincremento. Entonces nosotros podemos insertar acá ignorando esa columna y me va a insertar un ID de producto que se va incrementando. ¿Bien? Por ejemplo, eh, voy a volver a generar todo.
para generar todo de vuelta, lo más fácil es eliminar este archivo. Entonces, creamos de vuelta, acá nos aparece, esto lo eliminamos, porque ya lo tenemos acá. Y al insertar, acá voy a utilizar la otra sintaxis, que es un poco más útil cuando queremos insertar varios elementos, y es directamente hacer una lista que tenga tuplas adentro, ¿bien? Con los valores que queramos insertar. Entonces vamos a hacer una lista y adentro esto va a tener tuplas de datos. Entonces, como las tuplas son muy parecidas, las podemos copiar, ¿no? En este caso nos faltaría el precio de venta. Entonces podemos ponerle 300, así medio a ojo. Y después, en vez de hacer un execute, lo que tenemos que hacer es un execute main. Bien, entonces, como la sintaxis de execute main, acá no me ayuda mucho el execute main. Pero la sintaxis es también una query donde vamos a insertar. Acá tenemos nombre producto, cantidad de producto, precio venta producto. Y acá, en vez de values, vamos a poner una sintaxis para que después la función execute many me reemplace todo esto. Entonces acá vamos a poner signo de pregunta. Son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Ahí. Pero le tenemos que pasar el listado de donde queremos ejecutar, de donde queremos obtener todos los valores que se van a ir reemplazando. Entonces de esta manera hacemos un solo insert y le pasamos una lista y con todos los productos. Y si ven acá ya no le especifico el ID producto porque SQLite 3 internamente ya me lo va a ir actualizando. Entonces de esa manera nos olvidamos de mantener esta columna y es mucho más cómodo de trabajar. Ahí se ejecutó correctamente. Y si vamos al select, vamos a ver que nos generó acá el ID producto solito. Entonces esa es otra manera de insertar, quizás mucho más cómoda. De hecho, más cómoda no es quizás más cómodo, es más cómodo cuando queremos insertar muchas cosas. Y esto también si ven esto, lo podríamos generar desde alguna otra función, lo podríamos generar pidiendo por teclado, lo podríamos leer de algún otro archivo, podríamos leerlo de algún archivo e insertarlo en una base de datos. Entonces ahí pueden ir pensando en todas las posibles combinaciones que podríamos hacer. Entonces, antes de que termine, vamos a terminar 10 minutos antes. Veamos algún otro ejercicio que podamos plantear como para que pues sea más sencillo terminar esta práctica. En el ejercicio 3 habla de, para la misma base de datos de ejercicios anteriores, crear una tabla que se llame detalle venta, que contenga los siguientes campos: ID producto, precio producto, cantidad, subtotal y total, de forma que permita armar el detalle de una factura y mostrar en pantalla. Entonces, ¿qué me pide? Crear la tabla de detalle venta
e insertar datos simulados en la tabla detalle de venta. Entonces acá volvemos a lo mismo. Estas tres cosas las tenemos que escribir y el cierre de conexión también. Entonces, ¿quién me puede comentar cómo sería la sintaxis para crear una tabla? ¿Qué tendría que poner acá? Va a ser lo que estuvimos viendo. ¿Cuál era el código para crear una tabla con SQL? ¿Alguien que se anime? Yo creo que todos deben saber. Esto era create table, que no existe, no tengo problema. Y acá el nombre de la tabla. Acá en un detalle de ventas no sería tan necesario el total, ya que el total lo tendría la factura que tenga todos los detalles. Así que le voy a sacar el total, porque me parece que no corresponde. Entonces acá, como ven, no le pusimos ninguna clave primaria. Acá también podemos utilizar una ayuda que nos da SQLite, y es que si no le definimos ninguna clave primaria, me genera internamente una ID, un row ID, y ese es el autoincremental. Pero como eso no es una buena práctica confiar en lo que nos da el motor, vamos a agregarle acá una ID detalle venta, que sea el integer y que sea primario. Ya con esto le decimos que aparte de que sea not null, también tiene que tener un índice único, e internamente lo va a ir asociando al autoincremental. Entonces no va a ser necesario que lo carguemos. Entonces creamos esta tabla y luego me dice insertar datos simulados. Entonces podemos utilizar esto mismo para insertar los detalles de venta. Entonces estas van a ser ventas.
Y acá, en vez de insertar en productos, vamos a insertar en detalle de ventas. Y le vamos a poner el ID del producto, la, precio del producto, la cantidad y el subtotal. Entonces son 4. Esto sería ventas. Y acá podemos ir cambiando para que. Entonces al 1 vamos a decir que valía 300 y que vendimos 1. Entonces el subtotal es 300. Vamos a decir del 2, que valía 500 creo, que vendimos 2, entonces el subtotal es 1000 y así. El del 3, no me acuerdo cuánto vale el 3, valía 500 también. Pero vamos a decir que lo vendimos a 450 y que vendimos 4. Esto sería 1800. Y el producto 4, que vale 280, vendemos 2 también. Entonces vale 560. Entonces ejecutamos esto y después podemos hacer una consulta para ver si se guardan esos datos. Utilizando el mismo código que vimos para consultar los productos. Venta y ventas. Entonces ahí nos podemos ver que están las que cargamos. Pero acá nos dice que qué cosa es la que compramos justamente. Eso donde está en la otra tabla, en la de productos. Entonces, ¿cómo podemos mostrar estas ventas de una manera más cómoda? Podemos hacer lo que se conoce como un join. ¿Bien? El join es para unir, justamente, hacer un join es unir dos tablas, dos o más tablas, a través de una columna en común. En este caso, la columna en común que tenemos es ID producto, porque lo tienen las dos tablas. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle un alias. Nosotros a las tablas, cuando las usamos en las consultas, le podemos agregar un alias con la palabra as. Entonces le podemos poner detalle venta o venta solamente. Y entonces vamos a hacer un join productos y acá le decimos on, y lo que va acá es qué columna de la tabla ventas, o sea de la tabla B, es igual a la columna de la tabla P.
Entonces le vamos a decir que sea punto id producto sea igual a p.id producto. Entonces ahí ya estas columnas ya no nos sirven porque ya serían ambiguos. ¿Bien? ID producto y precio producto están en las dos tablas. Entonces el motor no sabría de dónde operar. Entonces si ejecutamos esto, lo más probable es que nos dé un error, efectivamente, y que me dice que hay un nombre de columna ambiguo, el ID producto. ¿Por qué? Porque en detalle de ventas y en producto tenemos la misma columna que se llama ID producto. Entonces, ¿cómo nos salvamos eso? Utilizando estos alias que le agregamos. Entonces, el ID producto yo quiero que venga de la tabla producto. De la tabla producto también quiero que venga el nombre del producto. E incluso podría querer la categoría. Y de la tabla de venta quiero que venga el precio, quiero que venga la cantidad y quiero que venga con la sintaxis tabla punto columna. Le decimos de dónde quiere que lo muestre. El hecho de los alias estos son simplemente por comodidad. Podríamos directamente acá poner productos y sería lo mismo. Pero por una cuestión de practicidad usamos los alias que nos permiten utilizar esta forma acortada para hacer las consultas. Entonces ahí al hacer la consulta, ahí sí vemos que nos trae el ID del producto, nos trae el nombre, nos trae la categoría, nos trae el precio, la cantidad y el subtotal. Entonces ahí ya podemos hacer otro tipo de ordenamiento, ¿no es cierto? O sea, podemos mostrarlo de una manera diferente. Entonces, el ID producto, por ejemplo, para mostrarlo quizás no sea necesario si queremos mostrar un reporte de las ventas que hicimos. Entonces, la categoría, no, la categoría sí. Entonces podríamos decir, bueno, lo que vamos a tener acá va a ser el nombre, la categoría, el precio, cantidad y subtotal. Y vamos a agregarle un total. Entonces para cada uno podríamos hacer un total más igual a subtotal y podríamos ir mostrando todos estos campos. Entonces tendremos el nombre, podemos separarlo por guión, la categoría, por la cantidad, al precio le agregamos el símbolo peso y al subtotal también. Una vez que terminamos, mostramos el total. Total de las ventas. ¿Cómo?
¿Tienen alguna duda? Ahí está. Entonces me dice total de las ventas y le podemos poner el casito. Entonces de esa manera tendríamos como un detalle un poco más ordenado, más bonito. Aquí ya no está tan bonito, pero de hecho podemos poner la categoría acá y el nombre. Y de esa manera mostrar un detalle de ventas en la consola. Ya el ejercicio 4 se lo dejo para ustedes. Ahí ya con esto que vimos lo deberían hacer sin problemas. Pero esta es la forma más común de unir los datos con el join a través de la columna que comparto. Bien, con eso vamos terminando. Si tienen alguna duda de lo que vimos o de lo... Todavía no hay una definición específica de cómo va a ser el examen final. Lo que sí se sabe es que va a ser a través de la plataforma. Van a haber preguntas para contestar con multiple choice seguramente y también van a haber por ahora creo que es uno solo, pero podría ser uno más. Un ejercicio de desarrollo miércoles o si vamos a recuperar el lunes con la comisión 5P. En principio debería ser así. Si el feriado no se mueve, si el feriado se mueve, bueno, ahí no habría problemas. Tendríamos clase el próximo miércoles, donde veríamos algo de HIT y después ya consultas solamente. ¿Alguna duda que tengan? ¿Un comentario? El archivo JSON del TP9, sí, ese no lo pasaron no lo pasaron en el práctico. Ahí lo subí al chat. Así lo descargan los que no lo tengan. También lo pasaron por Discord, por eso capaz. Ahí no. Pensé que estaban todos en el Discord, así que por eso también está bueno que participen en el Discord si es que lo usan para otra cosa. Pueden agregar el servidor del curso. Ahí para los que usen Discord les dejo el link. Ahí hay varios profes y muchos alumnos para compartir. ¿Alguien más tiene otra duda? Por las dudas, el ejercicio con el archivo JSON es bastante sencillo porque tienen que abrirlo y con la librería JSON lo pueden cargar y ya estaría resuelto el ejercicio. No tiene más dificultad que eso. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan buena semana. Cuídense y